Muy buenos días. Ante todo, gracias por su presencia. He escrito un pequeño comunicado que quisiera leerles un poco para ser lo más sintético posible. Hemos convocado esta conferencia de prensa para explicar a los medios de comunicación lo importante de los libros que se perdieron durante la Guerra del Pacífico e inició un proceso judicial por robo de libros. Fue también uno de los primeros en convertir la BNP en un centro de promoción cultural. Como comprenderán, es muy doloroso para mí, como investigador y como peruano, constatar que existen pérdidas de los fondos antiguos. Pero aquí la indignación vence al dolor y nos da fuerza para convocarlos a todos ustedes, convencidos que nos ayudarán a hacer patria apoyando este esfuerzo de transparencia. La pérdida de libros en la BNP es de muy larga data y la razón principal por la que ahora nos hemos reunido 3 directores de la BNP es porque estamos ante un problema endémico o estructural que hemos heredado y que trasciende nuestros estilos o gestiones individuales. No existe aún un inventario completo de nuestros fondos antiguos que abarcan los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. Esto impide que la BNP pueda dar un servicio adecuado a los investigadores ni llevar un control de sus tesoros bibliográficos. Los fondos antiguos de la BNP constan aproximadamente de 150.000 libros y documentos, de un total de 7 millones. Lamentablemente, estos fondos antiguos no están en una base de datos informatizada, pues no contamos aún con un software integral adecuado para una biblioteca nacional. Hay libros que en estos momentos están en el catálogo en línea y que no están ya en los depósitos, como muchos investigadores lo han denunciado a este despacho. Por otro lado, hay muchísimos libros antiguos, la gran mayoría, que están en los depósitos y que aún no figuran en el catálogo en línea, pues nunca han sido inventariados. Es por ese motivo que nuestra gestión ha decidido inventariar la totalidad de los fondos antiguos en los próximos 3 meses, para salvaguardar el patrimonio cultural de la nación que nos han sido dado en custodia. Para que comprendan la gravedad de la situación, quiero darles una primicia triste de alguna manera. El día anterior a mi juramento como director nacional, que fue el 16 de septiembre del 2010, hace tan solo 5 meses, se encontraron en la azotea de la sede de la avenida Bancay, entre la basura y muebles en desuso, más de 200 manuscritos originales de la correspondencia presidencial del mariscal Andrés Avelino Cáceres. ¿Qué hacían estos documentos en la azotea? ¿Quién los llevó allí? ¿Para qué los pusieron allí? ¿Por qué esta información se me ocultó por 54 días por parte de todos los funcionarios de las áreas correspondientes con los que yo tenía comunicación diaria y fluida? En estos momentos, el caso está siendo investigado por la 45 Fiscalía Penal, para lo cual contamos con el permanente apoyo de la Procuraduría del Ministerio de Cultura. Desgraciadamente, este no es un caso aislado.
Y eso es lo más alarmante. Tengo en mis manos documentos administrativos que son listados completos de libros faltantes. Dentro de 3 meses los convocaremos nuevamente para hacerles entrega de los resultados de nuestro inventario. Les doy algunos datos recogidos en los últimos 10 años. Faltan 544 documentos de la colección Porras Barrenechea, 28 documentos de la colección Cisneros Sánchez, 10 de la colección Bustamante Cisneros, 14 libros de la colección Paul Rivet, 66 libros de la colección X, que son los fondos más valiosos. Incluso ha desaparecido un incunable europeo, una obra de Erasmo de Rotterdam, publicado en París en 1524. También faltan sendos documentos originales del archivo de José María Arguedas. Solo después del inventario podremos saber con exactitud la magnitud del problema que tenemos en manos. Este es un momento muy duro para los trabajadores de la BNP. Tenemos excelentes bibliotecarios y técnicos quienes desarrollan diariamente una sacrificada y muchas veces incomprendida labor. Y en este caso, nada sería más indigno que paguen justos por pecadores. Pero en nombre de la nación y por el bienestar de la BNP, tenemos que ir a fondo y realizar las investigaciones hasta las últimas consecuencias. El día de hoy estamos enviando una encuesta por correo electrónico a todos los usuarios de la BNP, nacionales e internacionales, para que nos envíen las referencias bibliográficas de libros y documentos que ellos han consultado en algún momento y que ahora solicitan y ya no se encuentran. En la próxima semana realizaremos una campaña de recuperación de parte de los libros sustraídos. Muchos de ellos han sido comercializados en el Perú y en el extranjero, sin que los compradores sepan necesariamente que son parte de los fondos de la BNP. Esperamos que las personas que tengan en su poder libros y documentos de la BNP puedan retornarlos a esta institución. Tenemos un antecedente sobre este tema. En 1888, Ricardo Palma consiguió un bando prefectural pidiendo a los vecinos de Lima devolvieran los libros de la BNP que tenían en su poder y que les habían sido vendidos tras el saqueo de la Biblioteca Nacional realizado durante la ocupación de Lima. Finalmente, debo incidir en que el cierre de la biblioteca ha sido tomada por este despacho por razones técnicas y contando con la autorización del Ministerio de Cultura, y quiero agradecerle públicamente al ministro Juan Ocio por su apoyo incondicional a las acciones que estamos llevando a cabo, y también al presidente de la República, doctor Alan García Pérez, sin cuyo respaldo no habría sido posible esta decisión tan importante para la defensa de la memoria histórica del Perú. Los dejo con los doctores Sinesio López y Hugo Neira para que ellos brevemente, tienen 5 minutos cada uno, le den sus testimonios sobre sus respectivas gestiones. Muchas gracias. Sinesio, empieza tú. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ramón. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué hacen aquí 3 directores, uno de ellos de un gobierno diferente, ¿no? ¿Qué hacen juntos, ¿no? Una pregunta legítima. Bueno, yo creo que hay 3 razones por las cuales estamos juntos aquí. Una es, bueno, nuestra amistad más allá de las diferencias que podamos tener. Una segunda es que somos intelectuales que apostamos por la cultura
siempre lo hemos hecho y ahí está nuestra pelea fundamental. Y una tercera razón es que apostamos también por la defensa del patrimonio cultural, documental de la nación. La Biblioteca Nacional de la memoria del país, ¿no? Y es necesario defenderla. Yo creo que eso es lo que nos une. Yo quiero felicitar a Ramón por esta decisión valiente, digamos, honesta, en defensa del patrimonio. Yo creo que todos hemos tenido a lo largo de nuestra gestión diversas agendas, digamos, ¿no? La mía fue una agenda que se concentró básicamente en terminar en la nueva sede de la Biblioteca Nacional. Yo recuerdo que cuando Nicolás Lynch me propuso como director, el presidente Toledo le dijo, bueno, ¿y por qué me vas a llenar de izquierdistas a la biblioteca? Entonces, bueno, y me llamó Toledo para hablar. Dijo, bueno, tu tarea es construir, terminar la nueva sede. Y bueno, terminaremos si hay recursos. Pero no hubo recursos y entonces había que apelar a todo lo que podemos hacer para conseguirlos, ¿no? Uno de los temas fue la dramatización, ¿no? Yo me acordé de Ricardo Palma, al que ha aludido Ramón, que él, digamos, fue el bibliotecado un mendigo, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a pedir un sol, ¿no? Y comenzamos a pedir un sol, pero yo sabía que con eso no iban a juntar toda la plata necesaria para terminar la obra, pero sí que era un gesto dramático al cual apelan generalmente las sociedades civiles para poder colocar sus demandas en la agenda pública, ¿no? Entonces cuando un ministro me dice, y cuando tú pides un sol estás dejando mal al Estado, ahí me di cuenta que la dramatización había tenido sus efectos, porque sabía que eso llegaba a la agenda pública, ¿no? Entonces yo le dije, mira, yo porque pido un sol no, el Estado no queda mal, sino porque no pone la suya, ¿no? Entonces a partir de ahí la cosa comenzó a cambiar. Pero varias veces, ¿no? Silva Ruete me llamó y me dice, ¿cuánto necesitas? Tanto. Y entonces me puso la plata. Pero vino la huelga del SUTE, se la llevó toda, dejó 2 millones, ¿no? Y nuevamente a dramatizar, a hablar con Toledo, o sea, son gestiones, todos los hacemos, no voy a contar esa larga historia, pero todos tenemos que, en una institución tan pobre, al cual se le da poca importancia, ¿no? Una cosa que más me llamó la atención cuando yo entré es la poca importancia que le da el poder y las élites en general a la Biblioteca Nacional y a las organizaciones de la cultura y a la cultura en general. Ese es un drama. Entonces yo creo que es lo que explica un poco que la biblioteca tenga tan pocos recursos, que no se le dé importancia, digamos, a los trabajadores de la biblioteca. Lo que gana un trabajador en la Biblioteca Nacional, digamos, es generalmente la mitad o un tercio de lo que gana un empleado en el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, francamente es una desvalorización de lo que es la cultura y de lo que son los trabajadores de la cultura, ¿no? Y eso es lastimoso, digamos, ¿no? Y yo creo que en esa lucha por valorar la cultura, por defender el patrimonio, todos estamos unidos aquí, más allá de las diferencias que podemos tener, y sobre todo, digamos, unidos quizá por la amistad y por esta apuesta que esperamos, digamos, tener algo de éxito. Yo creo que, por ejemplo, la gestión que concluyó Hugo de la devolución, eso fue una cosa interesantísima, ¿no? Cuando yo comencé eso, y al mismo tiempo pedí el sol, el embajador chileno, que ahora está embajador en Ecuador, me mandó una carta terrible. Me dijo que yo atentaba contra la buena relación de los países, y tengo esa carta, se la mostré al embajador de entonces, al canciller de entonces, y me dijo, déjame, yo la voy a tratar. Bueno, yo tengo la carta original, en algún momento, para que se vea como siempre lo negó, siempre se negó, la Cancillería negó. Los amigos chilenos me dijeron, mira, es más fácil que Ricardo Lagos
y el ministro de Educación acepten la devolución que la Cancillería. La Cancillería nunca va a aceptar, ¿no? Bueno, entonces, todas esas son gestiones, y Hugo hizo la gestión más importante ahí, y concluyó con una devolución, a mi juicio, parcial, no sé, eso es un tema de discusión, pero importante, que se obtuvo, digamos, del patrimonio. Quedan aún otras cosas del patrimonio que hay que seguir peleando. Yo encontré en la Biblioteca Real de Bélgica una serie de libros del siglo XVI y XVII que no tenemos acá. Entonces, bueno, pero que a lo mejor fueron adquiridos legítimamente, pero que de alguna manera algo podíamos tener, digamos, ¿no? Yo creo que hay que juntar todo ese patrimonio que está regado por el mundo y tratar de tenerlos en una, por ejemplo, lo que se produce fuera, en una sola sala de peruanistas. En fin, reitero mi agradecimiento y espero que Ramón tenga éxito. Yo creo que es una decisión honesta, valiente, que hay que respaldar, ¿no? Y mi presencia aquí es para expresarle mi respaldo personal, porque no tengo, desgraciadamente, un grupo al cual pertenezca para que lo ayude también, ¿no? Pero esperamos de ayudar. Muchísimas gracias, Ignacio. Hugo. Buenos días. ¿Se está escuchando? ¿Se escucha? Ya. Buenos días. Lo primero, en efecto, gracias por la invitación. Y ayer cuando me llamó, ayer ha sido, ¿no? Cuando me llamó Ramón Mujica a mi casa, inmediatamente, instantáneamente, en otras cosas soy más reflexivo, pero probé globalmente la medida. Es variante, como ha dicho Cinesio, y además necesaria. Y la invitación a Cinesio López me pareció incluso más completa, porque era importante que estuviéramos acá. A mí, quiero decirles que en esta sala que me evoca, después de todo, cuántas reuniones hemos tenido durante mi gestión, que en efecto tienen agendas distintas, para discutir la última vez que estuvimos acá el tema de Sor Juan Inés de la Cruz, de la poesía barroca. En otra ocasión habíamos tenido para conversar con el doctor Cinesio López, amigo mío, cuando tengo la discrepancia, es menor cosa, sociólogo como yo, con la misma formación francesa, con el investigador y escritor e historiador que es Ramón Mujica, de temas más gratos. No es el caso, no es el caso. En efecto, es una mañana grave y como tal hay que asumirla. El gesto de Ramón Mujica culmina los esfuerzos que nosotros hicimos anteriormente, pero no llegamos a una medida de este grado, y es necesaria y la apruebo y soy completamente solidaria de ella. Equivale, pensaba en el camino, en el taxi, yo me manejo con un taxi, con una empresa que me lleve y me trae, le dije por favor apague la radio para poder pensar un poco. Equivale a lo que es en un estado, un estado de sitio, la medida extrema, y a eso hemos llegado. Es en efecto, no voy a repetir ni parafrasear lo que ha dicho Ramón, es doloroso el tema de esta mañana. Nos roban libros desde siempre y es tiempo de hacer esto. Entonces, la primera cosa de sentido común, ¿qué hay que hacer? Lo que se va a emprender, un inventario. ¿Qué es un inventario? Es, en primer lugar, cerrar las salas por completo y contar y ver qué libros hay. Hay antecedentes. Yo tengo acá pues un inventario a medias del Fondo Porras, documentos y listas enormes que aquí usted pues protegerá, pero la validez inmediata de este gesto es muy simple. Primero, es que los libros que se van a contar hoy día
se les está salvando la vida. Por lo menos esos están. Y será muy difícil después robarlos, porque ya se comprobó que en febrero, marzo a mayo estaban acá. Más difícil de hacer, ¿no? Y exacto. Y segundo, se podrá hacerse la pregunta: ¿qué libros faltan? ¿En qué época salieron? ¿A dónde han ido? ¿Cómo han salido? Eso es pues la ventaja de un inventario. Esto significa, voy en segundo lugar, voy a hablar muy rápidamente, como dice Sinesio, hemos tenido una agenda distinta. Yo voy a decir sumariamente 3 cosas que me parecen hice y 2 cosas que no pude hacer. Alguien dice por ahí que siempre tengo una cierta capacidad de síntesis, ¿no? Entonces, ¿qué cosas hice? Continué la labor que había comenzado Sinesio López. Los que estamos sentados aquí no somos hombres de partido, somos hombres de Estado. Y un Estado es una continuidad. Por ejemplo, para pasar lo abstracto a lo concreto, el doctor Sinesio López creó, inventó con Lucho Valera la mejor revista del Perú, que se llama Artes y Libros. ¿Creen ustedes que iba a tener la petulancia, el cuajo de desaparecerla? No, señor. Continué sacándola con el mismo formato, de la misma manera, y además agregué el nombre Sinesio López, director fundador, porque me parece que esos son los tratos que se tienen que tener civilizados y decentes entre trabajadores de la cultura. Continué la mudanza que él había comenzado y que permitió pues sacar los libros de Abancay para ponerlos acá, en el supuesto que acá iban a estar mejor. Están mejor porque tienen maquinaria para refrigerar el ambiente, pero no están mejor porque faltaba algo más, al cual me voy a referir inmediatamente. En esa continuación me encontré con un obstáculo que era la ingeniería interna de la biblioteca institucional, que no pude hacerla y que sí contaría como uno de mis fracasos. He tenido 2 fracasos. Uno, no alcancé a detener la hemorragia de la salida de libros. Y segundo, no conseguí mejorar los ingresos de los trabajadores, porque era una medida general del Estado. El Estado, en esto lo digo claramente, tuvo una política equivocada. Yo agradezco al presidente García la confianza que tuvo en mí, en nombrarme director, pero debo decir, como intelectual y hombre libre que soy, que no fue una buena política pagar poco al personal del Estado. Para comenzar conmigo, yo era director del Instituto de Gobierno, muy tranquilo, en la Universidad de San Martín de Porras, lo había reemplazado cuando se fue a la campaña, y él me volvió a nombrar, yo no le pedí nada, yo no le pedí nunca nada, ni a él ni a nadie. El caso es que ahí ganaba X cantidad, cuando llegué acá ganaba 5.000 soles menos. Entonces eso tampoco yo he criticado a toda la clase política, porque no es una buena cosa ahuyentar a las gentes honestas y competentes a que se vayan a la empresa privada. Y tampoco mantener el estado de pobreza de los funcionarios del Estado. Lo ha dicho Sinesio López y le doy la razón, y todo el mundo lo sabe. En la biblioteca, por un misterio fácil de entender, que nunca se le da demasiada importancia, ya volveré sobre ese tema rápidamente, nuestras secretarias, las mejores, ganan 3 veces menos que las mismas secretarias en el Ministerio de Educación, con una diferencia de un piso. Unas ganan 6.000 y otras 2.000. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Creen ustedes que da menos trabajo ser secretaria de Ramón Mujica, director de la biblioteca, que secretaria de un viceministro de Educación? ¿Por qué razón ganan menos? Hace 15 años o 20 que no hay ascensos, elementos de ganancia. Y eso también, la pobreza del personal produce pues la tentación, ¿cierto? Y la posibilidad de la corrupción. La corrupción también viene de que el Estado está abandonado en muchos terrenos. ¿Qué siento como una cosa que no completé y que me parece importante? No acabé, no pude acabar. ¿Por qué?
porque uno tiene las limitaciones institucionales, uno es parte de un engranaje. Yo era director de un organismo público descentralizado que tiene una cierta autonomía para hacer cosas. Hice ciertas cosas. Por ejemplo, me di cuenta que se podía hacer en 2 palabras, ediciones y eventos culturales. Por las ediciones hice, como soy hombre de medio de comunicación y periodista de rato, pues traigo mi imagen, dicen los chinos que pesa más que 1000 palabras. 18 libros editados en el tiempo que fui director, gracias a ¿qué? No al fisco. El Estado no da un centavo para editar libros, ni para comprarlos a veces. Insisto, señores periodistas, colegas míos, sigo siendo un periodista, ni para comprarlos, pero estos salieron de convenios que se firmaron con entidades. Por ejemplo, la Derrama, hostil al gobierno, firmó un convenio con nosotros, o embajadas, o el Banco Central, que nos permitió hacer este libro Joyas, que es un libro sobre la biblioteca en la que se habla de alguien me dijo, esto es peligroso, porque los huaqueros de libros van a decir después, tráeme este ejemplar, y esto también es uno de los riesgos de decir que tenemos. Entonces, eso sí hicimos. Esto fue una micro ministerio de cultura, donde con toda anchura se vino a debatir temas como el cholo y otros temas complicados durante 3 años. Nadie fue excluido por razones ideológicas y otras. Yo en eso soy más liberal que los liberales. Y editamos el libro y hicimos otras cosas. ¿Qué no pude hacer? No pude convencer, y por favor esto tómelo como algo polémico, y lo es, al MEF, al Ministerio de Economía y Finanzas, para que hiciera un gasto en la biblioteca importante. Nunca fui recibido por ningún ministro de Economía en los mis 3 años de gestión. Un director de la biblioteca en todas partes tiene un peso específico, si no, no llegaría a ser director de biblioteca ni en Chile, ni en Perú, ni en otro sitio. Ni siquiera los viceministros. Me quejo públicamente que me asignaron un sectorista. ¿Y por qué lo invoco? No por ninguna razón de resentimiento, sino que tiene que ver con el tema de esta mañana. Miren ustedes, para guardar libros, para conservar el patrimonio, se necesita algo muy sencillo. Se necesita cámaras de video, muchas cámaras de video, incluso en los corredores, en los pasillos, con una tecnología que es conocida, que graba todo lo que se ve, las personas que transitan. Yo soy un hombre de estudio, como los que estamos aquí en la mesa. He visto otras bibliotecas. He pasado mi vida encanecido en bibliotecas, y hace poco, cuando dejé la biblioteca, en 2009, cuando ya supe que no estaba con una enfermedad grave, en la biblioteca de París me invitaron, y yo les dije a los franceses, ya no soy director, no importa, me dijeron, sabemos quién es usted, y me mostraron la biblioteca de París, la gran biblioteca de Mitterrand. Es un cofre fuerte, está más guardado que un banco. Tiene por todas partes sensores y cámaras, cada vez que lo pedí. Y cuando venga la hora de tenerse que explicar con una comisión de investigación que vendrá, mostraré los documentos en que pedí. Se hicieron los expedientes, mis queridos amigos. La administración trabajó para presentar un expediente para que se mejorara el cuidado interno como también en salas, o sea que las cámaras apunten bien al lector. Pues los lectores son seres humanos, de vez en cuando tienen ganas de jalar una lámina, y esa lámina cuesta $5,000 en el mercado, porque los libros que tiene la biblioteca tienen ese peso. Me dijeron, niet, no, ni un centavo. Pregúntenle a ustedes por qué no hay que invertir en la biblioteca. Esto es gravísimo. Cada biblioteca nacional en los otros países de América Latina, por favor, ya no hablo de Europa ni de Estados Unidos, es el corazón del sistema cultural. Es ahí donde se investiga,
Es ahí donde se convoca a la gente a discutir y a debatir. Es ahí donde están los libros preciosos del pasado histórico, de nuestra memoria, de nuestra identidad y de la modernidad, es decir, de la ciencia. Si no funciona este órgano, no funciona el resto. Esta biblioteca es más importante que 30 universidades privadas y públicas. Y sin embargo ha sido y sigue siendo la cenicienta del sistema, donde menos se gastó. ¿Cuáles han sido la cenicienta? Y todos somos aquí bibliotecarios mendigos. Sinesio hizo la campaña del sol. El doctor Mujica está hablando de lo que va a hacer, llamando a la sociedad civil para que tome conciencia. Y yo lo que hice fue acudir a la empresa privada, a 15 empresas privadas, entre ellas el Banco Continental, que administra el Teatro Vargas Llosa, para que nos financiaran libro por libro y cosa por cosa. La municipalidad nos permitió editar Garcilaso. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que este es el gran momento para pedir públicamente que mientras esos 3 meses se investiga qué libros están y qué libros no están, se provea a esta institución de los sistemas de control técnicos que existan y que están ya en un paquete que se llama el crédito FAT. El crédito FAT fue un acuerdo que se acabó durante el gobierno del presidente Toledo, que lo seguí, se hizo el expediente para que eso caminara. Es un crédito de 5 millones en euros, lo cual planteó en dólares, eran euros, eran dólares. Tuvimos 17 conversaciones con las empresas españolas que ganaron el concurso con el SNIP y que tienen las máquinas que están esperando que se firme aquí en un Consejo de Ministros para que venga ese crédito de 30 millones de soles, me sé la elección de Paporreta, que es 1% de impuesto al año que se paga con la devaluación normal de la moneda. ¿Saben lo que es? Es un regalo. La ganaron 8 entidades españolas, es cierto, dinero español para que la ganaran los españoles, sí, pero nosotros nos quedaremos con las máquinas. ¿Y qué vienen en esas máquinas? Vienen, o venían, o vendrán, espero, vienen 2 cosas: sensores, máquinas para controlar a los seres humanos que somos lo que somos, no vamos a cambiarnos, poniendo por todas partes pues cámaras, para por lo menos evitar la continuación de esta hemorragia que es realmente terrible e insoportable, ¿no? Y ya veremos el resto si se recupera. Y segundo lugar, escáner, señores. ¿Qué es el escáner? Un minutito más, Ramón, sobre este tema. El escáner es esa máquina maravillosa que todos conocemos, y cuando he estado en la biblioteca de Washington, de Nueva York, antes de ser director de la biblioteca y después, me hice socio de la biblioteca de Nueva York. Esto es muy importante que lo sepan ustedes. La biblioteca de la Public de Nueva York es la más grande biblioteca de los Estados Unidos. Recibe $1 millón desde el Estado de Nueva York y obtiene 20 millones de ingresos propios, de recursos propios. ¿Por qué? Porque uno se hace socio por $50 con una tarjeta que tiene su foto y su nombre, y uno le pide los documentos que tienen en catálogo y se le envía sobre su cuenta personal, que va uno poniendo $100, $200, sea por papel o sea electrónicamente, cualquier cosa que estaba ahí. Yo había ido, si en eso te va a gustar la idea, porque había la más grande biblioteca del mundo, 18.000 libros sobre utopía. Fíjate, 18.000 libros que se han escrito sobre utopía. Entonces fui para ver si eso lo hacía, y bueno, ya no pude hacer esas cosas, vino la carga administrativa. Pero quiero decir, la biblioteca, esta biblioteca, 2 palabras. Fuimos parte del Imperio Habsburgo. De acuerdo, dominación colonial, de acuerdo. Aquí en México hay los libros que no hay en el Vaticano, que no hay en Oxford, riquezas absolutas. Amigos periodistas, este es un Machu Picchu de libros extraordinarios,
de la mejor época de la imprenta, porque ya los libros no se hacen como en ese momento, con una calidad de impresión, y el libro era una cosa cara que tenían los obispos, los cultos solamente, y esto se puede autofinanciar. Si esos libros se les salva la inmortalidad y se les escanea y se les vende en cajero electrónico en internet. Yo pedí 5 minutos en el Consejo de Ministros que les explicara por qué el crédito FAT nos daría esa autonomía. Quiero tocar el lado sensible de nosotros los peruanos. Seríamos la primera biblioteca de América Latina si ese equipamiento vendría. ¿Qué quiero decir? Que esta biblioteca está incompleta. Sinesio alcanzó a construirla. Bravo, fue estupenda, es bellísima. Falta el equipamiento, falta equiparla, y equiparla para seguridad y para reproducir los documentos, para entrar al siglo XXI. Y se plantó lo que era el capital que estaba ahí, una donación. O bien el Estado compra las máquinas y los escáneres por valor de 30 millones de soles, o bien lo recibimos. Y entonces yo, visto que no podía hacer dos cosas, y aquí acabo, me di cuenta que no podía conseguir internamente. Escúcheme lo que voy a decir, Ramón, escuche esto. Pedí varias veces que se hiciera un inventario y no logré conseguirlo del personal que tenía que hacerlo. O sea, tuve una hostilidad interna, una resistencia interna. Muchas gentes me ayudaron y otros no me ayudaron. Y fuera no me escuchaban la tecnocracia que cree que el libro ya fue, que creen que se puede uno pasar de estas cosas cuando en ningún país del mundo se ha dejado de leer y se siguen haciendo libros. Y visto que no podía, ni por dentro ni por fuera, ser escuchado, me enfermé y decidí partir. Yo me fui, hace un año que me fui, porque no podía resolver ni un problema ni el otro. Entonces, cuando uno se da cuenta que ha llegado a sus límites personales, yo dije, quizás el crédito FAT no me lo quieren dar algunas personas en el alto nivel político y social. Entonces yo doy un paso al lado, que no sea para la Biblioteca Negra, que pues sea para la nación, para el pueblo, para todos. Yo creo pues en la patria, creo en la nación, por eso he vuelto al Perú, por eso estoy sentado aquí, y me parece fundamental que entendamos que esta biblioteca ha sido descuidada desde siempre a varios niveles, y de eso estamos hablando. Y naturalmente una de las consecuencias de esto es lo que estamos lamentando, la desaparición de libros. La medida es necesaria, estaré con esta causa. Hay que traer máquinas, hay que cambiar internamente a la institución, hay que saber qué pasó. Y Ramón ha dado un paso que lo hicimos. Íbamos preparando, ¿no? Me puede preguntar, ¿y por qué no lo hizo usted? Pues figúrense ustedes que me pasé un buen tiempo en preparar el software, que estaba estropeado. ¿Cómo va usted a hacer una comparación si no hay software? Y también tuve la buena suerte que hubo terremoto. Déjenme decirles un poco de cinismo. Me había pedido un poco de plata para la pobre biblioteca bancaria, la que nosotros queremos tanto. Digo, bueno, Sinesio es más joven que yo. Yo estudié en San Marcos, todavía en la casona, y iba a estudiar ahí. Y entonces tuve la suerte de un terremoto. Entonces el terremoto es que si lo hubiera deteriorado mucho, lo hubieran cerrado. La ambicionaban dos instituciones públicas, que no voy a decir su nombre naturalmente, querían eso como un almacén vacío de libros. Y vino Defensa Civil, vio que las rajaduras eran importantes, pero que tenía salvación. Y cuando me habían dicho que no el primer año de gestión a 150.000 soles para mejorar los baños, el segundo año me dieron 4 millones y rehice a Bancaria, ahí está. ¿Qué tiene que ver con el tema? Pues mientras los libros estaban guardados, ¿cómo se hacía un inventario? Estaban pintando y arreglando todo. Ahí se perdió un cierto tiempo. Y segundo, teníamos indicios de la desaparición de libros. Cada vez fueron mayores. Y con eso concluyo. En estos meses, yo he venido, como cualquier hijo de vecino, a investigar. He renovado mi tarjeta. He venido a pedir libros. No están.
están no ubicados. Este es un mal que avanza. Entonces seamos solidarios, hay que pararlo, hay que primero inventariar y luego se investigará y se verá que con todas las responsabilidades que esto caiga y las necesidades que se puedan tomar. Entonces aquí estoy y aquí estaré, y esta es la pura verdad. Nunca les he mentido, ni ambiciono nada, simplemente les digo lo que ha pasado y a qué grado hemos llegado. Hay que salir de este hueco en el cual estamos. Muchas gracias, Hugo. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? ¿Sí? Buenas tardes, Miguel Ángel Vallejo, del Perú de la Ciencia Andina. Eran dos consultas sobre libros también. Una es, la Biblioteca Nacional tiene un presupuesto mensual para la compra de libros. ¿Cómo se está ejecutando ese presupuesto? ¿Todavía se cuenta con él? ¿La compra es efectiva? Y la otra es el problema de la gente que saca el número de depósito legal pero no entrega los libros. ¿Cómo se va a tratar ese tema? Sí, Ivana, creo que usted debe contestar esa pregunta. Bueno, en realidad el presupuesto para la compra de libros en la biblioteca es ínfimo. La biblioteca se enriquece vía la ley de depósito legal. Por lo tanto, el principal ingreso de libros se hace por parte de los editores e impresores, ¿no?, que entregan los ejemplares correspondientes a cada una de sus ediciones para la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Pública, la Biblioteca Municipal y las periféricas. Entonces es ridículo, inenarrable, digamos, este presupuesto. Es mínimo, no alcanza a los 300.000 soles por año. En cuanto a la segunda pregunta, que es, usted decía, disculpe, la segunda pregunta. Sí, si hay una penalidad para editores, impresores y autores que sacan el número de depósito legal pero no entregan los ejemplares a la biblioteca. Por supuesto, hay regulaciones, hay reglamentos y hay sanciones. Justamente hay un área de depósito legal que se encarga de verificar los procedimientos. A veces ocurre que hacen la declaración y sacan el número cuando la impresión está en proceso. Entonces el área correspondiente tiene una lista de empresas, de instituciones a las cuales va haciendo el seguimiento para recuperar esos libros. Y si es que el tiempo demora mucho, se apela ya a los procedimientos administrativos que ya están establecidos, se envía una carta y finalmente se puede sancionar. En estos momentos tenemos algunos expedientes que justamente están para la sanción. ¿En qué consiste la sanción? ¿Qué consiste la sanción? En realidad la sanción es derivada, o sea, administrativamente, ¿no? Se suspende para los editores e impresores el derecho, por ejemplo, de publicar. La biblioteca está obligada a difundir las obras que imprimen a través de sus catálogos, a través de la bibliografía nacional. Entonces, por ejemplo, esa es una de las sanciones. O sea, ya no aparecen los libros en nuestra bibliografía nacional ni son registradas, y esto es muy importante porque gracias a esa difusión, ¿no?, también en todas las bibliotecas, no solamente a nivel nacional sino internacional, se producen solicitudes de compra, etcétera. Eso les afecta en términos de comercialización. Una pregunta para el doctor Neira. Cuando en su gestión todavía se inició, paralelo a la investigación del Ministerio Público, una investigación interna en la biblioteca para hallar cómplices de lo que era la mafia del mercado negro. ¿Detectaron algunas personas entre personal de la biblioteca que estuvieron involucrados? Bueno, lo que hice, gracias por la pregunta, fue muy simple. Ante una denuncia, salió Galería de Comercio, el doctor Melo Pesar recuperó 2 libros, los trajo, y muy razonablemente lo dijo, pues quienes le habían entregado, no tenía por qué decirlos.
y se perdieron otros libros. Y hoy hicimos una denuncia, la asesoría jurídica lo hizo, a la fiscalía y el procurador vino. Hay una investigación en marcha. Lo que uno tiene que hacer en estos casos es ponerlo en manos de la policía, que es lo que hicimos. Sí, pero la pregunta es, para mí la investigación fiscal, usted anunció una investigación interna, es decir, administrativa, para detectar si había habido cómplices entre los que trabajaban en esa área, ¿no?, de los libros antiguos. ¿Cómo le puedo decir? Las comisiones internas, mi experiencia es que son muy incómodas y muy difíciles para los que lo constituyen. ¿Denunciaría usted a una compañía de trabajo? ¿Se atrevería usted a las pensiones personales si se enterara de algo? Les voy a contar brevemente, Ramón, un caso que fue importante. Cuando comenzó la mudanza, yo me fui a ver a Bancay porque no se terminaba de hacer, y había grandes paquetes pues de ya preparados, que habían sido vistos, y incluso eso es importante porque hay listas, ¿no?, en cajas. Pero al lado de eso, pensé traer las fotos, pero no las he traído, no importa eso. Había grandes túmulos así de libros que no iban a venir acá. Eran libros que se llaman del descarte. O sea, el lenguaje del bibliotecólogo es los libros que hay que botar porque o están muy viejos, están deteriorados, no tienen valor comercial. Es verdad, ¿no? Como todo producto, el libro es un producto, ¿no? Entonces imagínese usted un libro de metodología de los años 70, antes de Eppler. ¿Para qué sirve, no? De informática, antes que no sirve. Es normal. Y yo me apoyé sin desearlo sobre uno de estos túmulos, me hundí, porque estaban agarrados con sogas, ¿no?, los libros. Y bueno, saqué un libro, lo miré, era un libro del siglo XIX, y dije, bueno, este libro, ¿cómo va a irse a la basura? Pues estos libros se van Y entonces simplemente me sorprendió. Volví a meter la mano en otro y me volvió a sorprender. Yo no soy bibliotecólogo, pero mi sentido común y mi experiencia me llevó a pensar que este libro de Michelet del siglo XVIII, pero traducido al castellano de fin de siglo, era interesante porque se tenía que ir. Saben que la mayoría de estos libros se vuelven pulpa de papel, ¿no? No era un libro malo, pues, ¿no? Interesante, bien editadito. Dije, no, separa esto. No quiero entrar en detalle, pero me costó Dios y su ayuda sacar esos libros del descarte, que eran como 50 masas así, masas que no entran por esa puerta de libros para botarlos teóricamente. Se argumentó por la resistencia que hemos tenido todos aquí como directores, de que eso no podía hacerlo con argumentos legales, que esto era sacar los libros de la institución. Dije, no hay que sacar los libros de la institución, dice la ley, pero la institución es San Borja, vamos a llevarlos a San Borja para que ahí sean reevaluados y reestudiados. Esos libros todos están ahora en un piso de aquí en la biblioteca. Entonces, ¿qué encontramos? Este catálogo. Este es el catálogo de los libros de descarte. Entre ellos estaba, entre un libro malo y otro libro malo, un libro de Vandelomar firmado, que tiene un precio en el mercado, y otro librito valioso. Le conté a un amigo, me dijo, mira hermano, a mí me pasa eso también. Tengo una fábrica de camisas. Cuando me quieren robar la camisa bonita para venta, está metida dentro de un par de camisas que botan a la basura. Así que un día me fui, me dice, cuando estaba empujando la basura, paré el carro y dije, a ver, quiero ver, y encontré mis camisas de venta que estaban metidas ahí. Este era un robo. 1000 libros se fueron salvados. 30% de ellos regresan a la institución. 30% de ellos se pueden entregar a cualquier universidad, y 30% de ellos realmente no sirven ya para nada. Se formó una comisión
la investigar interna. ¿Cómo se dice eso jurídicamente cuando se pasa el tiempo? Prescribió. Entonces yo señalo algo que sobrepasa la biblioteca, que es la estructura del Estado. Las comisiones internas no sirven para nada, porque es muy incómodo decir algo sobre los colegas a los que ves todo el tiempo. O sea, y si usted me dice, en la comisión interna hubo una comisión interna que no sirvió para nada. ¿De acuerdo? Sin embargo, por lo que me está contando ahora, se puede determinar que había una persona, un profesional encargado de seleccionar esos títulos y decidía desecharlos. Esta persona o guardarlos. Claro, ustedes se quedan para el desecho de esas 50 cajas que tenían. Están todos arriba. Esos libros están salvados y están para ser recuperados. Y entonces ese descarte era un descarte con bamba, pues se había ahí metido entre los libros malos y malos, había unos cuantos buenos, unos cuantos que son bastantes, ¿ah? Sí, lo que yo le pregunto es, ¿alguien tuvo la responsabilidad, un profesional tuvo la responsabilidad de seleccionar esos libros para el descarte? Claro que en sí. ese momento, allá en la bancada. Claro. Entonces, a esa persona se le cuestionó, por lo menos en la comisión interna se le tenía que cuestionar, no se hizo. ¿Por qué cree usted que yo me he ido? Está organizado de tal manera para que no se realicen las cosas. Es un problema del Estado. Hay que cambiar las normas y los procedimientos. Es decir, esa persona sigue trabajando en la biblioteca. Y yo ya me he preguntado, probablemente se ha ido después porque no era mejor irse. No, pero quiero decirle que no puede usted poner al gato despensero. En nuestro país somos bien perversos. Le pedimos al Poder Judicial que él mismo sea su reforma. No, pues así no son las cosas. ¿Ah? A los pesos de Castro deben administrarse ellos solos. Autogestión. No, pues. Tiene que ser siempre una persona ajena. Para eso hay un ente, un control interior, un control interno. No tiene que ser parte de la institución misma. Está ahí y nos mira, nos observa. Por eso inventó Montesquieu la separación de poderes. Pero los mismos, que ellos mismos se autovigilen, eso no funciona. Doctor, ¿y cuál era el cargo de esta persona, de la persona que se encarga de seleccionar libros para el descarte? ¿Cuál es el cargo? Yo no voy a entrar en ese detalle, y ahí está toda la documentación y cambió la estructura, ya no son los mismos naturalmente. Pero ha sido cambiando. ¿El Ministerio Público sí consiguió? Sí, el Ministerio Público tiene toda la información. Pero consiguió... Pero se perdió la ocasión de haber mostrado que había que crear responsables. Acá ha habido muchas comisiones internas hasta para, por ejemplo, sancionar a una persona que llegaba tarde y nunca se llega a ningún nada efectivo. No nos contemos cuentos, Ese sistema de comisiones no funciona. Si fuera por las comisiones, no estaría cerrándose esta biblioteca. ¿De acuerdo? Si es interno, no se cerraría. Mejor que se cierre. Una pregunta para los tres directores de biblioteca. Después de esta devolución que hizo el doctor Miro Quesada, ¿hubo más devoluciones? ¿Se recuperó otros libros de este archivo X? ¿Es el más importante? ¿Se logró recuperar más libros? Mira, el doctor Mujica ha llamado a los... voy a terminar diciendo, mira, seamos claros, hay un mercado negro de libros privado. El llamado a los ciudadanos que tienen bibliotecas que no adquieran esos libros o los devuelvan es algo importante, ¿no? Pero hubo devoluciones después, hubo otras personas. No han habido, pero hay muchas personas que se han comunicado conmigo y me han dicho que tienen libros que han comprado en libreros viejos, en Amazonas, en 1000 sitios, y que después de adquirirlo han descubierto que tiene que ser la Biblioteca Nacional. Pero también se tiene que ver legalmente cuál es el procedimiento para su devolución, porque supuestamente comprar objetos robados que le pertenecen al Estado es un delito. Entonces la gente está muy temerosa de devolver las cosas que tienen. Han cometido un delito sin quererlo. Entonces tenemos que idear algún sistema para que la Biblioteca Nacional pueda recibir estos libros sin que se les apliquen sanciones a las personas que los tienen. Lo otro es justamente para eso se tenía que haber creado un fondo bibliográfico patrimonial, ¿no? Los libros que son patrimonio.
Eso se llegó a hacer, en un momento estuvo, me parece que en la gestión de Roberto se anunció. Mira, uno de los graves problemas que ha tenido la biblioteca a lo largo de su historia es que no contar, digamos, con una catalogación total del fondo bibliográfico, ¿no? Bueno, cuando Chile se llevó los 56.000 libros, quedaron solamente 700, ¿no? No sabíamos cuáles se llevaron, ¿no? Porque no había un catálogo preciso. Y digamos, yo creo que el problema del catálogo sigue siendo un tema central que hay que resolver. Cuando yo llegué a la biblioteca también había más o menos cerca de 200.000 libros, así en la U, que no estaban catalogados y que habían sido adquiridos por Basadre después del incendio, ¿no? Y bueno, ¿por qué no se cataloga? Porque no hay fondos, ¿no? Para recursos económicos para catalogar, para contratar personas. Lo que yo hice fue tercerizar, ¿no es cierto? Con dificultades, porque entonces lo que hay que hacer es monitorear la tercerización, ¿cierto? Porque lo tercerizó en este caso la Telefónica después de un concurso, ¿no? Y claro, hubo algunas fallas, errores, en fin, ¿no? Pero la catalogación, si la dejas en la biblioteca, son pocos, y hay pocos recursos, y terminarían, pues, no sé en cuántos años de catalogar lo que falta, ¿no? Yo creo que ese es un gran problema, que, bueno, eso yo creo que se puede resolver tercerizando, pero al mismo tiempo creando un equipo interno de la biblioteca de monitoreo para que esa catalogación hecha por terceros sea bien hecha, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esa es una de las grandes tareas que hay que culminar, digamos, ¿no es cierto? Nosotros comenzamos eso, pero es una tarea ardua y difícil, y no se va a cumplir mientras no se tengan los recursos económicos, no se tengan las personas especializadas y no se tenga, digamos, el equipo técnico que hemos señalado Hugo, que venía justamente con el crédito FAD. El crédito FAD nos daba y se pagaba bajísimo, 1% de interés. Mire, ese crédito ya estaba casi hecho, pero bueno, hubo un error, quizá, digamos, como señalaba Hugo, en la cuantificación por dólares y no por euros. Entonces, bueno, eso demoró, pero ya eso era fácil. Entonces hay que averiguar por qué se ha demorado tanto, ¿no? Y hay que esperar a ver si sale o no. Pero son 5 millones que te pagan a tasa de interés bajísimo, ¿ya? Crédito FAD, 1% de interés, el 50%, y el otro 50% a tasas de mercado. Si tú haces el promedio, entonces la tasa de interés es muy baja. No se tiene créditos así nomás, ¿no? ¿Por qué se rechaza ese tipo de crédito? Esa es una pregunta muy interesante que hay que averiguar. Finalmente, para cumplir preguntas para el doctor Mujica, mencionó que había libros que estaban en el catálogo pero que no existen en el depósito. ¿Cuántos son esos libros que están? No sé, recién vamos a tener una idea clara después del inventario. ¿Pero hay un aproximado? No le puedo dar ninguna cifra porque eso es algo que está en un proceso de investigación en estos momentos. Ok, y en todo caso, aproximadamente ¿cuántos libros existen en el archivo antiguo? En un aproximado 150.000 libros. 150.000 de un total de 7 millones de libros, que es lo que tiene la Biblioteca Nacional. Solo el archivo antiguo. Exactamente, pero que incluye el archivo antiguo incluye siglos XV, XVI, XVII, XVIII y XIX. Luego dijo que había 66 títulos desaparecidos del archivo X. Sí. ¿Cuáles son los más importantes de esos títulos desaparecidos? No tengo conmigo la lista en estos momentos, pero son cifras que me han sido entregadas, ¿no? Y vamos a cotejar exactamente si estas informaciones son fidedignas, ¿no? Okay. Y bueno, finalmente, ¿cuál es el presupuesto que recibe la biblioteca de parte del Estado? Bueno, el presupuesto que nosotros tenemos es un promedio de 14 millones de soles anuales. De ahí en gastos fijos se nos va un 70% y luego el 30% restante se va en contrato de personal eventual, útiles de oficina, mantenimiento de equipos, gastos para liquidación de obras, y es con los saldos de ese balance que vamos a iniciar y financiar el inventario
y definitivamente podría afectar nuestras políticas remunerarias que tenemos planificadas, y tendremos que tocar puertas para que la empresa privada y el propio Estado nos apoyen en esta cruzada, ¿no? ¿Cuánto se requiere para hacer ese inventario? Un poco más de medio millón de soles. De soles. Okay. ¿Cuánto sería el presupuesto ideal para manejar una biblioteca con títulos tan valiosos como la que tenemos? 17, 20 millones. Ya, déjeme añadir una cosa que es fundamental. Tienen ustedes que concientizar al tercero que no está aquí, que es la alta tecnocracia de la cual dependemos como institución. Mire, inventario. Aquí yo tengo en la mano una copia de incurables, que en mi situación de director pues me lo dieron. Tengo este documento que lo van a compulsar, ¿no? Que es un listado, un trabajo ya se ha hecho. La bibliotecaria es un cuerpo especializado. Certificado de bienes declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Se lo voy a alcanzar, hágalo circular, que lo miren. ¿Qué significa esto? Que hay una descripción técnica de cada libro que estaba en la bóveda. La pregunta es, ¿seguirá ahí? Así de simple. Entonces, inventarios tenemos. Acá hay el que yo mandé a hacer sobre Porras. Acá hay otro sobre o sea, el drama que le está describiendo es que, por un lado, los libros que figuran en catálogo quizás ya no están en bóveda, y los libros que están en bóveda y que no están en catálogo pueden desaparecer sin que nosotros lo notemos. O sea, esa es la extraordinaria, sin que dejen huella. Estamos haciendo lo que haría el chino de la esquina o el turco de mi infancia cusqueña y arequipeña, ¿no? No soy arequipeño, viví en Arequipa, que cerraba la tienda pues para contar cuántas telas tenía. Hay que cerrar un momento y ver qué hay y qué no hay. Y es un trabajo de los diablos, endemoniado, porque hay que compulsar, o sea, cotejar las listas que hay de la mudanza del momento que salieron de la biblioteca Bancay con Silencio y conmigo, a las que hay hoy día, más los inventarios que hay, que lo tienen ustedes en la mano, que están circulando. O sea que hay muchos documentos, pero no hay un catálogo general de esos libros, y eso es un paso decisivo. Como vuelvo a decir, le salva la vida a esos libros. Dinero, necesitamos dinero del Estado, que la opinión lo sepa. ¿Para qué? Para que se pueda hacer inventarios cada cierto tiempo, para poder catalogar, fichar. Miren ustedes, arriba hay 4.000 libros de Chile que están bajo llave. ¿Por qué los investigadores no se pueden servir? Porque hay que hacer la ficha, y tenemos personal para poder hacer la ficha tenemos 2 personas o 3 o 1 que hacen eso. ¿Cuánto tiempo se va a demorar por los 4.000? 50 años. Entonces, si no tenemos la persona, ¿no? Para hacer las fichas técnicas, ¿cómo se meten en una computadora, en un catálogo? Nos falta dinero para eso. Cuando uno presenta eso, dice, no, eso no, porque no, que siga funcionando. O sea, tienen la idea que tenemos que funcionar como los años 60. Y luego, dinero, como ya repito, para las cámaras y los videos, o sea, eso forma parte del control. Entonces, acá tiene que haber un personal que haga lo que ha dicho Sinesio, el monitoreo de una constante trabajo. ¿De qué estamos hablando? Por favor, de lo mínimo, eso que tiene cualquier gran biblioteca nacional de América Latina. Uno va a Santiago, uno va a Caracas o a San Pablo o a México, y que hay personas que te atienden y un ejército de especialistas catalogando los libros. Ustedes han hablado de los libros que se depositan, que es la ley manda, para que lleguen a sus manos, que usted pueda leer un libro de Ramón Mujica, lo deposita a su editor, para que usted pueda abrirlo, hay un periodo largo. Vaya usted, dése una vuelta y verá que cada persona que trabaja en esta franciscana institución tiene un cerro de libros al lado, porque no se dan abasto para poder clasificarlos. Entonces, de eso se trata. Y lo segundo, seamos claros, yo estudié por todos los lados en la Sorbonne, pero crecí en Lince. Los libros, o sea, tengo origen popular y lo mantengo. Los libros no se van solos, no tienen patitas.
quién lo sacó, quién lo compró, a quién se lo vendió. Hay que saber qué libro salió. Y eso es el chino de la esquina y el turco que cierra la tienda y dice, vamos a contar, vamos a mirar qué hay y qué no hay. Bueno, sí. Con este cierre temporal, digamos, ¿cuántas personas dejarían de venir de lo que vienen normalmente? O sea, la biblioteca de Bancay, que es la biblioteca pública, va a estar abierta, ¿no? Y de hecho toda nuestra agenda cultural para este año se mantiene intacta, ¿no? Lo que se está cerrando es la hemeroteca y se está cerrando la sala de investigadores, ¿no? Pero digamos, hay un estimado de cuántas personas vienen diariamente a consultar. Tenemos unos estimados, Silvana. Bueno, tenemos un estimado anual que es 240.000 usuarios, ¿no? Entonces tendríamos que considerar de cifra global, ¿no?, lo que corresponde a 3 meses. Ahora, lo que debemos señalar es que la biblioteca tiene salas de investigadores, sala de hemeroteca, pero también tiene una sala libre de estudio donde básicamente los jóvenes vienen. Esa sala le creó el doctor Boneira, ¿no? Vienen con sus propios libros y aquí se les da el espacio, las instalaciones para que se preparen para la universidad, realicen sus tareas académicas, etc. Entonces, propiamente no son lectores de la biblioteca. Entonces, lo que sí debemos señalar es que la cantidad de investigadores que asiste a la biblioteca es cada vez menor por el grado de frustración que tienen al buscar los materiales y no encontrarlos, incluso materiales que antes los han consultado. Entonces, la campaña también está dirigida a recuperar a nuestros usuarios investigadores para la sala. ¿Puede haber una posible sobrecarga en Abancay por este cierre temporal? En realidad, Abancay tiene un público diferente. Es una gran biblioteca pública creada por el doctor Sinesio López, que básicamente atiende a escolares, a estudiantes universitarios de los conos, básicamente del cono norte, ¿no?, y de la parte del Urigancho, San Juan del Urigancho, etc. Tiene una actividad muy dinámica también con la población infantil. Entonces tiene su propio público y como es un modelo de estantería abierta, es decir, cada usuario va y se sirve de los estantes, los libros que desea consultar, en realidad no hay una sobrecarga porque pueden venir más usuarios, las salas no están copadas tampoco y los podrán atender debidamente. Pero lo que no van a poder encontrar son los materiales que hay aquí, los materiales valiosos, los fondos, ¿no?, patrimoniales. Bueno, muchísimas gracias por tu presencia. Gracias.